Si te encantan las lecturas lovecraftianas, las películas de Carpenter y las temáticas primigenias, seguramente has escuchado el término horror cósmico. Pero ¿qué demonios es el horror cósmico? ¿Cómo está ligado a las escrituras de H.P. Lovecraft y cómo ha impactado en el cine de terror a través de los años? Pero aún más importante, ¿por qué es tan difícil de hacer y manipular en el cine? De esto y varios temas ya hemos hablado en el canal y tenemos varios videos de estos conceptos, pero esta vez quiero hablar de elementos más específicos. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, esto es el horror cósmico. ¡Comenzamos! ¡Bam! Un día te despiertas a medianoche tan solo para darte cuenta que no tienes control de tus acciones y puedes verte flotando en un sinfín de galaxias oscuras en el universo y te das cuenta que has llegado a un lugar convexo donde nadie puede escucharte ni ayudarte. En eso, un rugido enorme que retumba en el cosmos te hace voltear y estás rodeado de criaturas inmensas de formas amorfas y con tentáculos del tamaño de un planeta que deambulan en el universo frío y oscuro, apoderándose y consumiendo todo lo que tienen a su alcance. Has llegado a un lugar inhóspito que te hace dudar de todo lo que sabes. Descubres que tu existencia es insignificante y estúpida y no hay nada que puedas hacer para salvarte del miedo que sientes en ese momento. Y sin poder controlarte, empiezas a reír a carcajadas y llorar al mismo tiempo. La locura te ha invadido y empiezas a pronunciar lenguas extrañas. Tu cuerpo se empieza a transformar rápidamente en escamas viscosas y líquidos salen de tus ojos para terminar siendo algo que es tan horroroso como inexplicable. Eres insignificante. Eres polvo. H.P. Lovecraft sabía perfectamente que la mayoría de sus relatos estaban basados en la premisa fundamental de que las leyes, intereses y emociones de la humanidad no tienen validez o significado alguno frente a la vasta totalidad del cosmos. El universo es inmenso y existen cosas allá afuera que ni la tecnología ni nuestro entendimiento humano tiene la capacidad de descifrar. Somos polvo, insignificantes, y existen criaturas allá afuera que pueden hacer enloquecer a cualquier hombre. Las reglas físicas, morales, incluso nuestra tecnología son aplastadas por esta realidad cósmica que nuestra limitada capacidad no puede entender. Es cosa de dioses, de seres que comparados con la existencia humana nos convierten en nada. Si estás familiarizado con el concepto de H.P. Lovecraft y la trilogía del apocalipsis, seguro estos conceptos son normales para ti, pero si no, seguramente te hacen mucho ruido escuchar frases como que somos irrelevantes en el universo o como que el humano vale menos que polvo. Solamente te pido que por favor tengas mente abierta y bajes tu ego porque estamos hablando de pura mera ciencia ficción, o al menos eso espero. El estándar promedio de la gente tiende a ofenderse con términos como los mencionados. La humanidad en general no quiere escuchar historias donde nuestra simple existencia sea inverosímil. Pero este es un término que siempre ha aterrorizado al humano desde el principio de los tiempos. El horror cósmico es vasto, y cuando el hombre pisó la Tierra por primera vez se encontró ante un planeta inmenso, lleno de fenómenos inexplicables y de criaturas que en ese momento no conocíamos. A partir de aquí nuestra humanidad ha tratado de darle un sentido o explicación lógica o incluso ilógica a cada fenómeno, a cada criatura viva y a la filosofía de la vida. Creamos la ciencia para todo lo que sí podemos explicar y la religión para todo lo que aún es inexplicable. Pero incluso las primeras civilizaciones ya se preguntaban dudas filosóficas existenciales. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué fuimos creados? Pero muy en el fondo, un terror amenazaba nuestras mentes desde el inicio. ¿Y qué tal si no tenemos ningún propósito? ¿Qué tal si solo existimos por existir? ¿Qué tal si no somos los protagonistas de esta película y solo somos adornos en el escenario? Estas preguntas empezaban a relucir los primeros pincelajes del horror cósmico, desde el inicio de nuestros tiempos, y casi como una parodia, como en la película Prometheus, cuando el cyborg pregunta ¿por qué fuimos creados? Y el humano contesta ¿porque pudimos? Te hace pensar, ¿qué tal si nosotros no tenemos ningún propósito? ¿Por qué cree que los hombres me crearon a mí? Porque podíamos. ¿Se imagina lo amargo que sería para usted oír lo mismo de su creador?
El miedo a la irrelevancia en nuestra existencia siempre ha sido latente, pero incluso la ciencia ya ha coqueteado con ese concepto. Al no poder explicar muchas cosas, el humano decidió darle un enfoque divino, mágico. Seguramente Dios, este creador todopoderoso y bueno, nos hizo a su semejanza. Pero si te detienes a pensarlo un poco, es una ideología muy egocéntrica y en nada sustentada en ningún hecho o evidencia. ¿Qué pasaría si en realidad nosotros inventamos a los dioses a nuestra semejanza? Hay que echar un vistazo a cualquier astrofísico relevante en ese campo de la ciencia y podría confirmarte esto. El humano es insignificante y su existencia es solo un suspiro en todos los fenómenos conocidos que giran alrededor nuestro. Y hablamos de que ya somos un microbio diminuto en lo que ya conocemos. Ahora imagínate en todo lo que desconocemos. La pregunta no debería ser si somos irrelevantes en el universo. Más bien, deberíamos preguntarnos, ¿acaso tenemos alguna relevancia, al menos en nuestra propia galaxia? Aquí es donde aparece Howard Philip Lovecraft, y a través de la serie de traumas que tiene y su gran imaginación para crear historias, pondría la última pieza del rompecabezas llamado horror cósmico. Lovecraft se encontraba fascinado por esta ideología, tal vez cruel, pero muy interesante. Él sostenía que el verdadero terror era el que encontrábamos en la trivial existencia humana, en el que los hombres deambulamos a ciegas por el frío vacío estelar a bordo de esta pequeña roca insignificante llamada planeta Tierra, y que somos prisioneros de nuestra propia ignorancia, que además de tenernos en el desconocimiento, de alguna forma también nos permite vivir nuestras asquerosas vidas, mientras los verdaderos horrores extraterrestres acechan más allá en los confines del tiempo y el espacio. Monstruosas deidades oscuras personificaban pesadillas que nuestra mente no era apta para procesar, y si las tuviéramos de frente enloqueceríamos al instante, mucho antes de poder entender lo que en realidad enfrentamos, dejando claro la poca importancia de nuestra existencia frente a estas abominaciones, siendo meros espectadores de una danza macabra que se devora el cosmos y todo a su paso. También me gustaría aclarar que estos seres son mucho más elaborados que simples monstruos gigantes, mucho más que simples kaijus, que simples demonios o bestias marinas. Hablamos de seres con capacidades divinas, con una inteligencia tan superior a la nuestra que el humano parecería un insecto estúpido frente a estas mismas. Ahí radica nuestra irrelevancia. No es la típica historia de los humanos buenos contra los monstruos. Esta vez, las mismas abominaciones infinitas tienen sus propios bandos, y nosotros somos menos que espectadores. Así como tú aplastas hormigas mientras vas a tu trabajo, estos seres destruyen galaxias mientras hagan lo que sea que hagan estos seres cósmicos. Si eres de los nuevos en todo este concepto, seguramente estás pensando, a la mierda, yo sí soy especial. Claro, Timmy, seguramente tú sí eres especial. No solo Lovecraft trató de navegar entre estos mundos imaginarios de un sinfín de historias abominables, sino también en la historia del cine, para muchos directores y guionistas, este horror cósmico ha sido un tema fascinante y divertido de explorar. Desde películas como Alien o El octavo pasajero, que ya denotaba un papel de la humanidad como un ser inferior ante otras amenazas espaciales, hasta películas como Event Horizon, que nos presentaban que el humano no tenía la capacidad para jugar con tecnologías que no comprendía y que nos terminarían hundiendo en la perdición de un destino cruel e inenarrable. Pero no sería hasta la llegada de Carpenter con su trilogía del apocalipsis que nos presentaría la visión más Lovecraftiana posible de lo que es el horror cósmico, donde seres y sucesos superiores a nosotros juegan con nuestra existencia y nos tratan como seres intrascendentes en el vasto universo lleno de fenómenos y sucesos que van más allá de nuestra existencia. The Thing, Princess of Darkness y In the Mouth of Madness son las tres películas que forman la trilogía del apocalipsis de John Carpenter. En otro video ya he hablado a fondo sobre ese tema. Si no lo has topado, te voy a dejar el link en la descripción. Una de las críticas más habituales acerca del universo Lovecraftiano y las películas que quieren presentar el horror cósmico es ¿por qué es tan difícil tener una película que nos presente este tipo de temáticas? Este también es un tema que ya he mencionado en algunos videos, pero en pocas palabras, es difícil presentar visualmente un horror de algo que desconocemos y su naturaleza es tan brutal e inenarrable que no podemos mostrarlo en pantalla.
Villanos como Jason Voorhees, Michael Myers o Pinhead son seres fuertes, paranormales e incluso mágicos, pero los anteriores encajan en un formato sencillo que la mente sí puede digerir. Ellos son los malos, nosotros los buenos. Tenemos una lucha y al final, con el arma perfecta, la trampa indicada o con algo de suerte, nuestro protagonista puede hacerle frente. Y al final, en una metáfora que invertiremos en un momento, podemos decir que encontramos la llave de esa puerta. Por otro lado, el horror cósmico es muy diferente. Ni siquiera podemos entender qué estamos enfrentando. No sabemos sus motivaciones, no sabemos sus debilidades, ni siquiera sabemos si las tiene. No existe arma que le haga frente. Y utilizando la analogía del mismo Lovecraft con uno de los tantos seres lovecraftianos del horror cósmico, cito: Yog-Sothoth es el todo en uno, la llave y la puerta. El horror cósmico siempre ha sido una gran fuente de inspiración para muchos creadores de contenido, desde gente como John Carpenter, Stephen King, incluso el mismo Junji Ito. En conclusión y casi para terminar, el horror cósmico es tan antiguo como el ser humano en este planeta. Desde que la primera mente pensante tuvo lucidez, se hizo muchas preguntas a sí mismo. Y al temer no poder tener todas esas respuestas, sintió los primeros indicios del horror a lo desconocido e inexplicable. Por eso siempre digo que el horror cósmico va mucho más allá que monstruos con tentáculos y criaturas gigantes. El horror cósmico es una duda existencial que no tiene explicación. El humano le teme a lo que no entiende, y muchas veces lo que no entiende es lo que no puede ver. El horror cósmico no tiene forma, y lo que no tiene forma es inenarrable. Esto fue Cthulhu TV. Esto fue todo por hoy, banda, espero que les haya gustado. Solamente les comento que este video es la preparación para el siguiente, en el que vamos a estar hablando de más temáticas acerca de horror cósmico. Por favor, sígueme en todas mis redes sociales para seguir apoyando el canal, suscríbete si no lo has hecho, y por supuesto comparte este video en tus redes sociales y con tus compas. Soy Carmelo, hasta el siguiente video, ¡bye!